Ayer se conoció en Argentina el dato de inflación del mes de abril. Según el INDEC, los precios subieron solamente en abril un 8,4%. Y en la comparación interanual, la inflación está en 108,8%. Esto coloca a la Argentina en el peor lugar de todo el continente americano. Estamos con una inflación incluso más alta que la de la Venezuela de Maduro. Frente a este escenario, vuelve a cobrar fuerza la idea de dolarizar la economía. Y seguramente, tras el dato de inflación de ayer, la propuesta dolarizadora ganó en popularidad. Sin embargo, son muchos los economistas y políticos que no apoyan esta propuesta y proponen en cambio independizar al Banco Central. A continuación, vamos a analizar cuáles son las similitudes y diferencias entre la propuesta de dolarización y la propuesta de tener un Banco Central independiente que tenga el objetivo de controlar la inflación. Como decíamos al inicio, hay amplio consenso en Argentina de que hay que bajar la inflación. Sin embargo, no hay mucho acuerdo en cuanto a qué políticas son deseables para conseguir este objetivo. Por un lado, están los kirchneristas o peronistas más extremos que creen que esto se resuelve controlando precios y mandando presos a los comerciantes. Hoy ni vamos a dedicar tiempo a esa idea y nos vamos a concentrar en otras dos propuestas. Es que en el campo de quienes presentan un grado mayor de sensatez, tenemos por un lado a quienes piden eliminar el Banco Central y dolarizar la economía, y por otro lado a quienes sostienen que para terminar con la inflación no es necesario tomar una medida tan drástica y lo que debe hacerse es independizar al Banco Central para que éste sea el único organismo que se encargue de bajar y mantener baja la inflación. En el grupo de los economistas o políticos que están a favor de la dolarización encontramos a Javier Milei, Nicolás Kachanowski, Emilio Ocampo, Steve Hanke de los Estados Unidos o Alejandro Cacase, diputado por el PRO. En el segundo grupo, quienes están en contra de la dolarización, están el ex vicepresidente del Banco Central Lucas Liach, o el economista Eduardo Levi Yeyati, el diputado Martín Tetaz y también buenos economistas como Constantino Evia de la Universidad Di Tella o Andrés Neumeyer, quien hoy se dedica a la academia en los Estados Unidos. ¿Son tan distintas la propuesta de dolarizar la economía y la propuesta de no dolarizar la economía y mantener un banco central independiente, pero que éste tenga el objetivo de reducir la inflación? En primer lugar, pasemos a definir cada una de ellas. La dolarización consiste en que un país abandona su moneda nacional y adopta otra moneda que emite un país extranjero. En el caso de países europeos que hayan abandonado su moneda nacional para adoptar el euro, podemos hablar de eurización en lugar de dolarización. Pero en cualquier caso en que un país decida abandonar su moneda nacional y sustituirla por otra que crea que funciona mejor, podemos hablar de casos generales de dolarización. La propuesta de Banco Central Independiente implica que, mediante una ley del Congreso o incluso una enmienda o un arreglo a la Constitución del país, se decide que el Banco Central va a ser un ente autárquico que no va a responder a las decisiones del presidente, ni del ministro de Economía, ni de ningún político de la oposición o del oficialismo. Con un Banco Central independiente, la entidad gana en independencia y tiene como objetivo principal el preservar el valor de la moneda, mantener la inflación en niveles bajos, estables y predecibles en el futuro. Como puede observarse, en un caso el país abandona su moneda, mientras que en el otro la mantiene, con lo cual puede parecer que ambas propuestas son muy distintas. Sin embargo, vamos a ver que hay similitudes muy importantes entre ellas dos. La primera similitud es que si se dolariza la economía o si efectivamente se consigue tener un banco central independiente comprometido con el objetivo de la baja inflación, entonces en ambos casos la política monetaria, la tarea que llevan adelante los bancos centrales, va a quedar afuera de la órbita de los políticos locales. En una economía dolarizada, por ejemplo, el ministro de Economía podría querer tener más dinero para otorgar nuevos subsidios
y puede ocurrir que intente solicitar esos fondos al Banco Central. Sin embargo, en una economía dolarizada que haya mantenido viva la institución del Banco Central, el Banco Central le va a responder que simplemente no tiene la capacidad de emitir dólares como para ofrecerle al ministro de Economía esos fondos que estaba necesitando. Si incluso supusiéramos que la institución del Banco Central se elimina por completo, bueno, ya es directamente imposible que el pedido del ministro se concrete. Ahora bien, lo mismo ocurre en una economía donde el Banco Central sea totalmente independiente y busque como objetivo mantener una inflación baja y estable. Si el ministro de Economía va a exigirle la emisión de nuevos pesos para otorgar nuevos subsidios, perfectamente el presidente del Banco Central le va a responder que ese pedido no va a ser satisfecho porque eso pone en riesgo el objetivo de mantener baja la inflación. Otro caso típico es el de los gobiernos que quieren que los bancos centrales bajen las tasas de interés para así estimular la demanda agregada de la economía e intentar que ésta crezca más de lo que está creciendo. Algo similar está ocurriendo en Brasil, donde Lula tiene una pelea abierta con el presidente del Banco Central para que éste reduzca la tasa de interés. Y vemos que, tanto en una economía con un Banco Central independiente, el presidente del Banco Central puede rechazar completamente el pedido del presidente, y obviamente que si estuviéramos en una economía dolarizada, ese pedido no tendría cabida porque no es ni el presidente del Banco Central ni ningún funcionario técnico de la Argentina el que puede decidir sobre la tasa de interés de política monetaria. En una economía dolarizada, la tasa de interés depende de la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En la práctica, entonces, se conseguiría lo mismo con un Banco Central independiente que con una dolarización. La política monetaria queda completamente fuera de las manos, del alcance o de la órbita de los políticos locales. Una segunda similitud que podemos encontrar es que tanto en el caso de economías dolarizadas como en el caso de economías que tienen bancos centrales independientes, es que en términos concretos la inflación efectivamente es mucho más baja que en el caso de la Argentina. Si miramos la inflación de los últimos años en Chile y en Brasil, encontramos que entre 2018 y 2022 la inflación anual promedio fue de 5,6% en el caso de Chile y de 5,7% en el caso de Brasil. Es cierto que para el mismo rango de años, la inflación en Ecuador, país dolarizado, ha sido incluso más baja que eso, promediando un 1% anual por año. Pero como pueden ver, todos estos registros de inflación están infinitamente por debajo de lo que registra hoy la Argentina, que como dijimos, superamos el 100% anual, o sea que en ambos casos, ya sea dolarizando la economía o teniendo un buen banco central independiente, podríamos conseguir el objetivo de resolver en gran medida el problema que presenta la inflación. Hasta acá, dos similitudes importantes. Pasemos ahora a las diferencias. Una diferencia entre la dolarización y el Banco Central Independiente es que la dolarización puede reducir la inflación en un plazo mucho menor. En un estudio que publiqué hace unos meses, en el mes de febrero, encontramos que en alrededor de 30 experiencias de reducción de la inflación alrededor del mundo, la más rápida de todas había sido la experiencia de Ecuador después de dolarizar su economía en el año 2000. A Ecuador le llevó solamente 2 años pasar de una inflación superior al 100% y llevarla a una de solamente un dígito por año. Por el contrario, la alternativa de bajar la inflación con un banco central propio e independiente puede llevar más años. De acuerdo con un trabajo de CIPEC, firmado por el economista Martín Rapetti, a Chile le tomó 7 años bajar la inflación, a Israel y Colombia le llevó 11 años y a México, por ejemplo, le llevó unos 6 años bajar la inflación. Este trabajo fue publicado en el año 2016 y se referían a inflaciones que andaban entre el 25 y el 30% anual. Pero creo que estarían dispuestos a mantener sus conclusiones para inflaciones más elevadas como las que tenemos
en Argentina en la actualidad. Bajar la inflación sin una política muy de shock, como puede ser la dolarización, puede exigir un mayor periodo de tiempo. Otra diferencia que existe entre la dolarización y la existencia de un banco central independiente es que en momentos de crisis no se cuenta con un organismo que pueda intentar intervenir para aflojar las consecuencias de dicha crisis. Como decíamos antes, en el caso de la dolarización, la política monetaria y la decisión sobre las tasas de interés queda a cargo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y los críticos de la dolarización dicen que esto puede ser un problema, puesto que si la economía argentina enfrentara una situación de crisis o de recesión o de caída de la demanda agregada, entonces sería deseable que existiera un banco central para bajar las tasas de interés e intentar estimular el consumo y la inversión. Y que eso no va a ser posible si nadie dentro del país puede tomar una decisión sobre la política monetaria. También plantean los críticos de la dolarización que si surgiera un problema dentro del sistema bancario y algunos bancos empezaran a tener problemas de liquidez, entonces no se va a contar con un prestamista de última instancia que intente rescatar mediante créditos baratos o créditos subsidiados a estos bancos en problemas. La propuesta alternativa de que siga vivo el Banco Central y que pueda emitir moneda nacional solucionaría estos problemas. O al menos existiría un organismo que pueda intervenir en estas situaciones. Y un último punto que diferencia a la dolarización de la independización del Banco Central es que en la economía argentina, si esta pasa a abandonar la moneda nacional, dejará de existir un tipo de cambio. Es decir, ya no habrá que expresar el valor de la moneda extranjera en unidades de moneda nacional porque la moneda extranjera pasará a ser la moneda nacional. Para los críticos de la dolarización, esto también puede representar un problema porque entonces las autoridades económicas pierden una herramienta para intentar, sosteniendo un tipo de cambio alto, intentar conseguir una economía más competitiva. Para los defensores de la dolarización, esto no es un problema, sino que es una ventaja porque implica que las autoridades económicas locales no van a poder acudir a las llamadas devaluaciones competitivas que, según este punto de vista, no mejoran la competitividad estructural de la economía, pero sí generan costos en materia de más inflación e incertidumbre cambiaria o riesgo devaluatorio. Para ir cerrando, diría que, si bien existen diferencias entre la posición a favor de la dolarización y la posición contraria a la dolarización, pero que sostiene que debe existir un buen banco central independiente, existen, no obstante, similitudes importantes entre una y otra idea. Además, agrego que los partidarios de una y otra visión no niegan los puntos de sus adversarios. Quienes se oponen a la dolarización no niegan que la dolarización tenga efectos positivos y logre el objetivo de bajar la inflación. Sin embargo, ponen un mayor foco en los costos y riesgos que implica perder una política monetaria independiente y decidida desde las autoridades locales. Por otro lado, quienes defienden la dolarización no niegan que existan en el mundo otros arreglos institucionales que sean eficientes y eficaces para tener una inflación baja. Lo que pasa es que, por un lado, son escépticos de que este Banco Central independiente alguna vez logre existir. A lo largo de la historia argentina se ha intentado independizar al Banco Central y el éxito ha sido escaso. Dada esta realidad empírica, entonces consideran que a futuro el éxito seguirá siendo escaso y que entonces no queda otra alternativa que simplemente reemplazar la moneda local y tercerizar la política monetaria, abandonándola por completo, incluso aceptando los costos de que no sea decidida puertas adentro del país. ¿Y vos
¿Qué opinás? ¿Tenés esperanzas de que podamos conseguir un banco central independiente y una buena moneda nacional? ¿O te parece que en realidad ha llegado el tiempo de abandonar completamente la idea de tener una moneda propia y pasar a la dolarización de la economía? Respondeme en la sección de comentarios y que arranque el debate. Si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales, y nos vemos en la próxima.